La historia comienza con Jack Appen, un profesor de literatura, cuya monótona rutina se desmorona por completo la tarde en que un viejo amigo le pide un último favor. Al cruzar el umbral, el presente se disuelve en un instante. Jack observa su entorno con la desorientación de quien despierta en un sueño ajeno, la rigidez de las vestimentas, el rugir de motores de otra época y un aire denso, cargado de un pasado que creía muerto. Esa fría advertencia lo saca de su letargo, el pánico se apodera de él y sin pensarlo dos veces, regresa a la seguridad de su presente. What the f was that? Al le revela el secreto que esconde ese armario, un portal directo al 21 de octubre de 1960. Ante la inevitable pregunta de Jack de por qué confiarle semejante misterio, su amigo le confiesa la verdad, necesita que tome su lugar y logre lo que él no pudo. Prevent the assassination of John F. Kennedy. Para el hostelero, salvar a Kennedy no es solo cambiar la historia, sino activar un efecto mariposa capaz de borrar de golpe décadas de guerras y crisis políticas. Save Kennedy's life, you make the world a better place. Aunque la teoría suena fascinante, Jack se muestra escéptico, no hay garantías de que alterar el pasado realmente afecte el presente. Para romper sus dudas, Al lo empuja a una prueba rápida, atravesar nuevamente el portal y marcar el árbol frente al comedor. Jack acepta solo por seguirle la corriente, pero al regresar tras raspar la corteza, se topa con el impacto de la realidad, su amigo tenía razón. Es ahí donde le explica las estrictas reglas de los viajes en el tiempo. La próxima vez que cruce esa puerta, la marca ya no estará. Cada viaje es un reinicio absoluto donde el pasado vuelve a cero. Además, el tiempo es relativo, puede quedarse allí 3 semanas o 3 años enteros, pero al regresar, en el presente solo habrán transcurrido 2 minutos. Who's the guy with the hat and the yellow card? Al evade la pregunta y le pide que lo ignore, pero la realidad es que ese misterioso hombre esconde un secreto enorme. Con las cartas sobre la mesa, el hostelero se despide dejándole una última idea en la cabeza, la oportunidad de cambiar el destino de la humanidad. Y aunque asimilar semejante revelación toma su tiempo, la curiosidad lo termina venciendo. All right, tell me more. Al lo lleva a una habitación oculta que contiene toda la investigación que acumuló durante años en el pasado, la cual tuvo que abandonar al ser diagnosticado con una enfermedad terminal. Allí le explica el verdadero núcleo de la misión. Aunque el consenso oficial es que Lee Harvey Oswald asesinó a Kennedy, existen demasiadas lagunas y Al no está del todo seguro de que haya sido él. El objetivo de Jack no es solo averiguarlo, sino confirmar si Oswald actuó solo o si fue parte de una conspiración mayor. A pesar de tener todo el plan servido en bandeja de plata, Jack rechaza la oferta de inmediato, asegurando que él no es el hombre indicado para llevarla a cabo. Get the f out of my house. Al día siguiente, con la intención de dejar atrás la tensión y hacer las paces, Jack regresa a visitarlo, pero se topa con una realidad devastadora, la enfermedad finalmente ha vencido a su viejo amigo. See you in 2 minutes. Con esa última frase, Jack cruza el umbral del armario y se lanza al pasado, decidido a cumplir la última voluntad de Al. Una vez cruzado el portal, Jack se sumerge de lleno en los años 60 siguiendo al pie de la letra los consejos del hostelero. Una parada obligatoria en la barbería y otra en una tienda de ropa son suficientes para mimetizarse perfectamente con la época. Ahora, bajo la identidad falsa de James Amberson y respaldado por los fajos de efectivo que Al le dejó, compra un vehículo viejo con una sola prioridad en mente: pasar completamente desapercibido. Sin embargo, al verse casi sin fondos, decide entrar a un bar local para poner a prueba una libreta repleta de estadísticas deportivas del futuro con la que Al había solventado su paso por el pasado. El pequeño Ari, dueño del lugar, decide cubrir la apuesta tan poco realista. Pero las sonrisas se borran de golpe cuando la transmisión de la radio confirma la imposible victoria del extraño visitante. Bajo las miradas pesadas y sorprendidas de los presentes, el pequeño Ari no tiene más remedio que pagarle la apuesta. Sin perder un segundo, Jack toma el dinero y abandona el lugar a toda prisa. Buscando un respiro, decide instalarse en un motel, aunque la paranoia no lo abandona. Y sus instintos no fallaban, uno de los matones del pequeño Ari irrumpe violentamente en la habitación con la intención de recuperar el dinero perdido. Tras librarse del intruso, Jack pisa el acelerador a fondo. Ya a unos kilómetros de Men, se deshace de su teléfono móvil para borrar cualquier rastro tecnológico y continúa su viaje directo al corazón de su misión, la emblemática Dealey Plaza, en Dallas, Texas. Al pisar el escenario donde el destino de Kennedy está marcado, hace el primer reconocimiento de la zona, 3 años antes de los fatídicos sucesos. You're clearly outnumbered. Allí,
Perdido en un tiempo que no le pertenece y donde cada rostro le resulta ajeno, el destino le juega una carta inesperada. Se cruza con una mujer cuya mirada, por un instante fugaz, logra distraerlo del inmenso peso histórico que carga sobre sus hombros. Luego de encontrar un hospedaje, la soledad y la inevitable curiosidad empujan a Jack a intentar lo impensable, contactar a su padre. Tras meterse en una vieja cabina telefónica, logra que la operadora localice el número, pero justo cuando la llamada empieza a conectar, la comunicación se interrumpe. Aunque duda en volver al hospedaje, su intuición lo hace insistir. Es en ese instante cuando las advertencias de Al cobran sentido. El pasado no quiere ser alterado y moverá los hilos necesarios para defenderse. You shouldn't be here. De vuelta en su habitación, y tras procesar su primer y peligroso choque contra la resistencia del tiempo, Jack decide dejar de lado los asuntos personales y ponerse manos a la obra con su primer objetivo, George de Mohrenschildt. George, un expatriado ruso y millonario, se convirtió en un amigo cercano de Lee Harvey Oswald en 1962. Según las sospechas de Al, si Oswald no actuó solo y fue reclutado por la CIA o el FBI, este hombre estuvo detrás. Siguiendo el rastro de la investigación, Jack lo escolta a distancia con su vehículo hasta un concurrido acto de campaña de Canary en el Dallas Memorial Auditorium. Tras observar a George y contemplar con asombro cómo la historia se escribe frente a sus ojos, decide no perderle pisada. Una vez que termina el discurso, lo sigue hasta un exclusivo evento privado dentro del mismo complejo, logrando burlar la entrada. Ya adentro, camuflado entre la multitud, observa cómo George se codea con la élite de la política estadounidense. You shouldn't be here. Al ser descubierto como un infiltrado, emprende una huida frenética por los pasillos internos del auditorio hasta perder de vista a los guardias. Pero justo cuando cree estar a salvo, el pasado vuelve a arremeter contra él, forzándolo a salir de su escondite. Al despertar, aturdido y rodeado por los agentes de seguridad que inician un tenso interrogatorio, Jack finge ser un devoto y ferviente seguidor de Canary, asegurando que su única intención era tener la oportunidad de saludar a su ídolo. Tras dejar atrás el auditorio, vuelve a sumergirse en los archivos de Al para localizar el siguiente movimiento de George. El rastro lo conduce a un exclusivo restaurante, el punto de encuentro predilecto para la élite con conexiones políticas. Esta reunión es crucial. El pasado lo sabe y se resiste con todas sus fuerzas, levantando un muro invisible que Al, en su momento, jamás logró cruzar. Sorteando los repentinos obstáculos que el obstinado tiempo le lanza para frenarlo, se las ingenia para sentarse en una mesa contigua a la de su objetivo. Lee Harvey Oswald. Es allí donde las sospechas de Al se materializan. George trabaja directamente con la CIA, pero jugar con el tiempo tiene un costo inmediato. Al regresar a su hospedaje, Jack se topa con una escena devastadora. Un repentino incendio ha consumido por completo el lugar, reduciendo a cenizas las valiosas investigaciones de su amigo. Al comprender la magnitud de la fuerza a la que se enfrenta y los riesgos que conlleva desafiar al destino, Jack decide posponer temporalmente la misión de JFK. Necesita una prueba piloto, un escenario mucho más cercano en el tiempo para comprobar si el pasado realmente se puede alterar. La respuesta está en la trágica historia que le confió Harry, uno de sus alumnos adultos en el presente. En la noche de Halloween de 1960, en Holden, Kentucky, el padre de Harry asesinó a su madre y a sus hermanos, dejándolo a él como el único sobreviviente. Come on, Harry. You don't like ice cream? Una vez que localiza la casa de la familia, Jack busca un hospedaje cercano para instalarse en el pueblo. Su primer objetivo es ubicar a Frank Dunning, el padre de Harry, y a partir de ahí improvisar un plan sobre la marcha para salvar a la familia del niño. Do you happen to know a guy named Frank Dunning? Al preguntar en la taberna local, Bill, el cantinero, le informa que Frank está a punto de llegar, ya que su turno en la planta del pueblo está por terminar. En cuanto los trabajadores inundan el lugar, Bill no tarda en pasarle el dato a Frank de que un forastero andaba buscándolo. Frank Dunning, Dunning Butchers. Frank se le acerca flanqueado por sus compañeros y le pregunta de dónde se conocen. Para no levantar sospechas, Jack improvisa una mentira sobre un amigo en común y tras unos minutos de charla, logra ganarse su confianza entusiasmándolos con la idea de que está escribiendo un libro. Sin embargo, la noche toma un rumbo oscuro cuando deciden trasladarse a la carnicería donde trabajan. Durante el trayecto en auto, Frank vuelve a presionar sobre la identidad de ese supuesto amigo en común, haciendo que Jack comience a trastabillar en su relato. Al llegar al matadero, Frank lo guía hacia las entrañas de su lugar de trabajo para mostrarle el proceso desde el inicio. La atmósfera se vuelve densa y claustrofóbica, sembrando en el viajero temporal la duda de si saldrá vivo de allí esa misma noche. Oh, this is fun, ain't it? La tensión estalla cuando Frank le tiende un pesado martillo,
exigiéndole que haga el trabajo por él. Right between the eyes, Jakey boy. Tras unos segundos de parálisis, arroja la herramienta al suelo. Here we go. Por fortuna para Jake, la situación se disipa, pero la experiencia le deja una certeza: es imposible razonar con un monstruo como Frank. Si quiere salvar a esa familia, tendrá que cambiar de estrategia drásticamente. Al día siguiente, Jake se acerca a la casa de los Dunning y habla con Doris, la madre de Harry, para entregarle un supuesto premio, un fin de semana con todo pagado en Lexington para asistir al festival de Halloween. Su objetivo es alejar a todos de la casa durante la fecha exacta en la que Frank desata la masacre. Things are about to get a whole lot better, Harry. Sin embargo, el pasado se resiste a cualquier alteración, y por más que Jack intente salvar aunque sea a una sola persona, el destino siempre encuentra una grieta para contraatacar. Edna. De forma imprevista, Frank se presenta en el hospedaje de Jack con la aparente intención de disculparse por el tenso episodio de la noche anterior. Para hacer las paces, lo invita a comer algo a su carnicería. All right, come on out now. Frank ha descubierto los boletos del supuesto viaje que Doris se había ganado, y ciego de ira, acusa a Jack de intentar acostarse con su esposa. She had nothing to do with it. Sin darle margen de defensa, le propina una paliza y lo echa a la calle bajo una advertencia: si no se larga de Holden de inmediato, sufrirá las consecuencias. Habiendo empeorado la situación de Doris y los niños, a Jack no le queda otra opción que recurrir al camino más extremo: eliminar a Frank. El fatídico día de Halloween finalmente llega, y con él, la inevitable resistencia del pasado. Jack se despierta gravemente enfermo, pero el malestar físico no es suficiente para frenar su determinación de salvar al joven Harry y a su familia. Al caer la noche, armado y con los sentidos alerta, se apuesta cerca de la casa de los Dunning, esperando el momento exacto en que Frank aparezca para interceptarlo. You ain't going nowhere. Desesperado, Jack intenta advertirle que Frank llegará a las 8 en punto para desatar una masacre. Ante la lógica incredulidad de Bill, que le exige saber cómo puede estar tan seguro de algo así, I'm from the future, okay? aprovechando el instante en que Bill se distrae burlándose de semejante locura, Jack reacciona con rapidez, le arrebata el arma y lo reduce. Sin perder un segundo, el viajero en el tiempo corre hacia el interior de la vivienda. Frank ya está allí, martillo en mano. Una brutal pelea se desata en la habitación. Jack logra detenerlo el tiempo suficiente para que Doris y los niños intenten escapar. Pero en medio del caos, el pequeño Harry aparece y se apodera del martillo. Esa distracción le da a Jack la ventana perfecta para terminar lo que vino a hacer. Tras salvar al pequeño Harry y a su familia, Jack regresa al hospedaje, sube a su vehículo y se detiene un momento bajo la tormenta. Mientras el agua limpia la sangre de sus manos, asimila el verdadero peso de su victoria. Ha cambiado el trágico destino de Harry, y lo más importante, ha confirmado su hipótesis: el pasado se puede alterar. Sin embargo, la brutal resistencia que acaba de enfrentar le deja una certeza: salvar a Kennedy será una batalla mucho más peligrosa de lo que imaginaba. Hi. Bill ha encontrado los recortes de periódicos sobre el asesinato de JFK y a punta de pistola le exige a Jack que suba al auto y le dé explicaciones. En el trayecto hacia un motel, Jack le revela a Bill toda la verdad sobre su viaje en el tiempo y la monumental misión que ahora debe retomar. Como era de esperarse, Bill reacciona con el mismo escepticismo que Jack tuvo al principio con Al, pero a medida que sus dudas se van disipando, una chispa de esperanza se enciende en él. Con el corazón en la mano, Bill le pregunta si existe la posibilidad de viajar aún más atrás para salvar a su hermana Clara, quien también fue una víctima de Frank Dunning. I can only go back to 1960. Con esa dolorosa limitación aclarada y las asperezas finalmente limadas, Jack le propone un trato: $100 a cambio de que lo lleve en su auto directo a Dallas para reanudar el plan. Al pisar el escenario donde se definirá el rumbo de la historia, ambos recorren la emblemática Dealey Plaza, mientras Jack le detalla con precisión cronológica cuándo y cómo ocurrirá todo. Fascinado por la magnitud del relato, Bill le ofrece su ayuda, confesándole que ya no tiene un hogar ni un lugar al cual regresar. Aunque Jack sabe perfectamente que entablar vínculos con la gente del pasado siempre desata la resistencia del tiempo, la soledad de la misión lo supera y termina aceptando a su nuevo aliado. Let's go save JFK, Parker. A falta de 2 años para que Lee Harvey Oswald regrese a los Estados Unidos tras su deserción a la Unión Soviética, Jack y Bill deciden establecerse en Jodi.
La elección de este pequeño pueblo no es casualidad. Jody está justo en medio de Dallas, la ciudad donde matarán a Canary, y Fort Worth, el lugar donde Oswald fijará su residencia al volver al país. Tras alquilar una casa, Jake logra conseguir un empleo como profesor en la preparatoria local, donde entabla relación con el director Dick Simmons y la secretaria Mimi Corcoran. Así, paso a paso, ambos se mimetizan con el entorno hasta convertirse en dos vecinos más de la comunidad. 2 años más tarde, sumergido ya en la rutina de las aulas, el destino vuelve a cruzar en el camino de Jake a aquella mujer que vio en Dealey Plaza 2 años atrás. Mimi se la presenta formalmente como Sadie, la nueva bibliotecaria del colegio. Aprovechando el momento, la secretaria le pide a Jake un favor, acompañar a Sadie como supervisores del baile escolar de ese mismo jueves. Al ver la oportunidad perfecta para acercarse a ella, Jake acepta sin dudarlo. Sin embargo, el reloj de la historia no se detiene. A pocos días del regreso de Oswald, Jake y Bill se trasladan a Fort Worth, Texas, para alquilar un departamento justo enfrente del que ocupará su objetivo. El plan es espiar cada uno de sus movimientos e instalar micrófonos ocultos en su vivienda para captar hasta la más mínima de sus conversaciones. Oswald arrives back in a few days. Esos pocos días finalmente se cumplen y Lee Harvey Oswald regresa al país tras su deserción, acompañado por su esposa rusa y su pequeña hija. Con el objetivo principal ya en la mira, Jake y Bill se apresuran a conseguir el equipo de vigilancia y los micrófonos necesarios para instalar esa misma noche. I'm gonna go back to Jody tonight. I'll be back by 10. Atado a su promesa de supervisar el baile escolar, Jake regresa a la preparatoria de Jody. En la pista de baile, la química con Sadie es innegable, y dejándose llevar por el momento, Jake ignora nuevamente la advertencia de Al, jamás relacionarse con la gente del pasado. Justo después de compartir un baile con ella, mira el reloj y recuerda la fría misión que lo espera en Fort Worth. Tras despedirse abruptamente de Sadie y dejarla a cargo de todo el evento, corre a reunirse con Bill, con quien se infiltra en la futura vivienda de Oswald e inicia la instalación de los micrófonos. El pasado decide intervenir una vez más. Lee y Marina se presentan en el departamento mucho antes de lo previsto, obligando a Jake y Bill a una huida desesperada por el techo. Aún así, consiguen escapar sin ser descubiertos. La investigación tiene una fecha clave en el horizonte, el 10 de abril de 1963, apenas 6 meses antes del magnicidio de Dallas. Ese día, el general Arwen Walker sufrió un intento de asesinato en el que se utilizó el mismo tipo de rifle y munición que mató a Canary. El principal objetivo de las grabaciones es captar cualquier detalle sobre el general Walker y así descartar o confirmar a Oswald como el atacante de Canary. Días y noches transcurren en una tensa rutina. Jake y Bill se turnan sin descanso frente a los auriculares, registrando todo lo que les parece relevante en las libretas. Oh my God. What is it? Tal como Al había advertido en sus archivos, el enigmático George de Morenschild entra en escena. Jake le revela a su compañero que George tiene vínculos con la CIA, y este es el momento crucial para descubrir si la idea de atentar contra el general Walker nació de la mente de Lee o si fue implantada por el propio George. This might be the start of the whole thing. Sin embargo, el destino les planta un obstáculo inmediato. Para no excluir a Marina, toda la charla se desarrolla en ruso. Dispuesto a no perder el hilo, Jake corre a la biblioteca de la preparatoria para conseguir un diccionario ruso-inglés a contrarreloj. Pero al regresar al departamento, se topa con el caos. Bill yace en el suelo y el equipo de espionaje ha desaparecido por completo. Sin embargo, la paranoia cede ante una explicación más mundana: el vecino de abajo entró a robarles. Tras dejarle en claro que no están para juegos, el ladrón los ayuda a reinstalar todo nuevamente. Al día siguiente, de vuelta en el colegio, Jake busca a Sadie para disculparse por haberla dejado sola a cargo del baile. Para su sorpresa, a Sadie no le gusta perder el tiempo y lo invita a cenar ese mismo sábado. Mientras Jake intenta equilibrar su vida personal, el tablero político sigue moviéndose. En un ambiente mucho más tenso, un acotado grupo de votantes se reúne en un acto de campaña del general Walker. George lleva a Oswald al evento para ponerlo a prueba, sabiendo que Lee está completamente en desacuerdo con los valores que Walker representa. Al concluir el meeting, un alterado Oswald se acerca al general y comienza a insultarlo tachándolo de fascista, perdiendo los estribos ante la mirada calculadora de George. Tiempo después, tras haberse trasladado a Dallas para seguirle los pasos a Lee, la calma en su nuevo departamento en el barrio Oak Cliff dura poco. Con los micrófonos de vigilancia ya instalados en la casa de Oswald, un Bill visiblemente alterado recibe a Jake con una grabación crucial que cambiará el rumbo de la investigación.
En la cinta se oye a Oswald arremeter contra el general Walker, culpándolo de la decadencia social, mientras George alimenta su furia asegurándole que conoce a personas influyentes dispuestas a convertirlo en el gran hombre que tanto ansía ser. Para Jack, el panorama queda claro tras escuchar el audio. George acaba de incitar a Lee a deshacerse de Walker. En su mente, las piezas encajan de forma siniestra. George es el arma, Lee es la bala y la CIA es quien aprieta el gatillo. And Walker is a test run for Kennedy. No obstante, la historia oficial dicta que el tirador fallará el tiro contra el general, lo que lleva a Bill a plantear una duda razonable. ¿Por qué la CIA confiaría en un asesino que fracasa? Con más interrogantes que certezas sobre la mesa, la única opción lógica es vigilarlos a ambos para descubrir la verdad. Es entonces cuando Minnie interrumpe en la casa de Dallas. Ha descubierto la verdadera identidad de Jack. Consciente de que la verdad suena demasiado descabellada para ser creída, Jack improvisa sobre la marcha y se inventa que forma parte de un programa de protección de testigos. Conmovida por el relato, Minnie accede a guardar el secreto, no sin antes dejarle una advertencia: debe sincerarse con las personas que realmente se preocupan por él. De regreso en la preparatoria, Jack decide dar el siguiente paso y le envía una invitación a Sadie para encontrarse esa misma noche en un hotel. El encuentro se concreta y ambos comparten, finalmente, su primera noche juntos. A la mañana siguiente, envueltos en la intimidad de una conversación profunda, Jack se llena de valor y se dispone a confesarle toda la verdad, su procedencia y su increíble condición de viajero en el tiempo. Sin embargo, al incorporarse de la cama, un detalle capta su atención: una carta se asoma por debajo de la puerta. Al abrirla, el frío lo invade. Contiene fotografías de ambos tomadas esa misma noche. Alguien los está vigilando. Para mantener a salvo a Sadie y no sembrar el pánico, disimula rápidamente asegurándole que se trata de la simple factura del hotel, decidiendo de inmediato abandonar el lugar. The CIA, yes. Jack le revela el perturbador hallazgo. Para él, las fotos son una clara advertencia de la CIA. Se están acercando demasiado, y si no dan un paso atrás, las consecuencias recaerán directamente sobre las personas que aman. A pesar de las claras advertencias, la determinación de Jack no flaquea. Junto a Bill, retoma la misión y sigue los pasos de George y Oswald hasta un evento nocturno. Tras lograr infiltrarse en el lugar, intentan acortar distancias para escuchar la reunión de sus objetivos, pero sus planes se desmoronan cuando la policía irrumpe en una redada imprevista y los arresta. Sin más contactos a quienes recurrir, su única salvación es Dick Simmons. El director de la escuela se presenta en la comisaría para liberarlos, pero el rescate viene con un precio. Decidido a darle una lección a Jack, ni siquiera le permite pasar por casa a cambiarse, obligándolo a ir directo a la preparatoria para cumplir con sus obligaciones. Al llegar y prepararse brevemente antes de entrar a dar clases, Jack observa a Sadie junto a su exesposo hablando en una de las aulas. Al terminar el encuentro, ella sale del lugar con la mirada perdida, ignorando por completo a Jack mientras camina a paso apresurado hacia el estacionamiento. Preocupado, la intercepta para confrontarla. Es ahí donde Sadie se quiebra por completo y le confiesa la verdad. Clayton se niega rotundamente a firmar el divorcio. El tormento de su matrimonio fallido comenzó desde la misma noche de bodas, cuando en pleno momento de intimidad, Clayton le reveló una extraña costumbre que involucraba una pinza de ropa. La reacción impulsiva de Sadie fue reírse, y todo terminó de la peor manera. Tras desahogarse sobre el verdadero motivo de su separación y convencida de que Jack la rechazará después de saberlo, Sadie huye del estacionamiento consumida por la vergüenza. Más tarde, Bill se presenta en la preparatoria con información fresca. Ha escuchado que George mantendrá una reunión clave a las 4 de la tarde. Siguiendo el plan acordado, Bill se queda custodiándole mientras Jack sigue de cerca los pasos de George hacia la cita. Una vez allí, Jack logra escabullirse sigilosamente con la intención de oír algún detalle sobre el general Walker, pero el imprevisto ladrido de un perro alerta a George y a sus contactos de la CIA, obligándolos a dispersarse y frustrando el intento. Es en ese instante de frustración cuando Johnny Clayton aborda a Jack, revelando que fue él, y no la CIA, quien envió las fotografías del hotel. That was you? Con tono amenazante, Clayton le advierte que habrá graves consecuencias si osa interponerse entre él y su esposa. How's your clothespin? Jack le exige que los deje en paz y firme el divorcio, advirtiéndole que, de lo contrario, su oscuro secreto dejará de ser un asunto de tres. Completamente humillado y sin articular palabra, Clayton se retira. Libre de esa amenaza, se dirige de inmediato a casa de Sadie, donde tras confesarle la pureza de sus sentimientos, ambos se refugian en un tierno beso y un abrazo. Al regresar a Dallas, el ambiente es tenso. Jack encuentra a Bill al límite, exhausto de escuchar a través de los micrófonos cómo le maltrata a Marina.
Con la cabeza fría, interviene para frenarlo, recordándole que cualquier interferencia arruinaría la misión por completo. Una vez que los gritos en la casa de arriba cesan, Bill sale a fumar para despejarse. Allí coincide con una Marina visiblemente angustiada, y en un intento por consolarla, surge entre ambos una inesperada conexión. Al día siguiente, las buenas noticias parecen llegar. Sadie recibe la carta de divorcio firmada por Clayton. Para celebrar el fin de esa pesadilla, planean una cena íntima en la casa de Jack. Antes de que caiga la noche y llegue la hora de la cita, él viaja a Dallas para hacer las paces con Bill, decidido a enmendar las cosas. El destino, por fin, parece sonreírle al viajero en el tiempo. Sin embargo, el pasado es obstinado y no se deja burlar tan fácilmente. Sadie se topa con la puerta abierta y decide entrar. En la penumbra, vislumbra la silueta de alguien moviéndose en el interior. Creyendo que se trata de Bill, decide seguir el rastro hasta el sótano, donde un perturbador hallazgo la espera. Sadie. Confundida por las grabaciones en ruso que resuenan en el sótano, Sadie es incapaz de comprender el idioma o el peligroso contexto del audio, lo que la lleva a sospechar lo peor. Jack intenta improvisar una nueva mentira para calmarla, pero ella, cansada de los secretos, no le cree una sola palabra. Por si fuera poco, los problemas se acumulan. Tras su reciente paso por la comisaría, Seaman se entera de las cintas en ruso, tomando la drástica decisión de rescindir su contrato. A pesar de los desesperados intentos de Jack por hacerle reconsiderar la situación, el director se mantiene firme y lo despide definitivamente. Con su vida personal y profesional desmoronándose, Jack se aferra a la única razón de su estancia en esa época. La fecha que ha estado esperando durante los últimos 3 años finalmente está por llegar. El 10 de abril de 1963, alguien intentará asesinar al general Walker y fallará el tiro. Si logran confirmar con sus propios ojos que Lee Harvey Oswald apretó el gatillo y que actuó en solitario, el misterio se habrá resuelto. Solo quedará eliminarlo para dar por concluida la misión del viajero en el tiempo. Un día antes del atentado, Jack y Bill se trasladan al lugar para realizar el reconocimiento de la casa del general, sabiendo que el momento de la verdad ha llegado. 9 o'clock tomorrow night is when it goes down. Al día siguiente, comienzan los preparativos para regresar a la casa del general y aguardar pacientemente a que den las 9 de la noche. Sin embargo, antes de emprender el viaje definitivo, Jack regresa a Jody para limpiar el departamento y borrar cualquier rastro del profesor James Amberson, la identidad falsa que lo cobijó durante todo este tiempo. Durante un momento duda, pero un presentimiento interno lo empuja a levantar el auricular. Hello, Jake. Do you know who this is? Al otro lado de la línea, la voz de Clayton quiebra el silencio para informarle que deben reanudar su conversación, pero esta vez, desde la casa de Sadie. Con el tiempo en contra, Jack llama de inmediato a Bill para avisarle que tendrá que encargarse de la misión en solitario. Sin margen para dar explicaciones, cuelga el teléfono y corre a toda velocidad hacia el hogar de Sadie. Al irrumpir en el lugar, se encuentra con ella herida y Clayton sosteniendo un arma. You curious to see what she looks like? Tras retirarle la capucha para demostrarle a Jack que está dispuesto a todo, un desquiciado Clayton le sirve un vaso con uno de los productos químicos que comercializa. Best darn place that money can buy. La tensión se vuelve insoportable hasta que, en un movimiento desesperado, Sadie arroja una fuente al suelo para descolocar a su captor. Aprovechando el milisegundo de distracción, Jack se agacha rápidamente para alcanzar uno de los cristales rotos. Mientras tanto, ajeno a la crisis, Bill sube a la vivienda de los Oswald para despedirse en secreto de Marina, consciente de que tras esa noche no volverá a verla. Sin embargo, lo interrumpe el momento de forma abrupta. Con rapidez, Bill disimula la situación presentándose ante él y fingiendo que solo había subido para pedir un poco de hielo. De vuelta en Jody, Jack abre y se encuentra con 2 de sus alumnos, mientras Clayton vigila cada movimiento con el arma en mano desde el comedor. El viajero en el tiempo les hace señas discretas para que alerten a la policía antes de despedirlos y cerrar la puerta. De regreso en la sala, Clayton le lanza un frío ultimátum: si bebe, dejará ir a Sadie. Dispuesto a todo por salvar la vida de la mujer que ama, Jack toma el vaso. Enfurecido y ciego, Clayton comienza a disparar en todas direcciones. Para desorientarlo, Jack arroja su reloj contra el televisor y, aprovechando la distracción, arremete contra él golpeándolo con un atizador. El estrés y la gravedad de sus heridas hacen que Sadie caiga inconsciente. Poco después, tras la urgente llegada de las patrullas y la ambulancia, es trasladada de emergencia al Hospital Parkland en Dallas.
Mientras Jack aguarda en el hospital por noticias, Bill continúa con la misión en solitario, vigilando los alrededores de la casa del general Walker a la espera de que Oswald haga su movimiento. De pronto, el crujido de los arbustos coincide con la salida de los fieles de una iglesia cercana. Clara? Es en ese instante clave cuando el pasado despierta, esa fuerza invisible que se resiste con uñas y dientes a que alteren la historia manipula la mente de Bill, provocándole la irrefrenable y dolorosa necesidad de ir tras aquella hermana que perdió hace tantos años a manos de Frank Dunning. Por su parte, en Dallas, Jack ve irrumpir en el hospital al mismísimo general Walker escoltado para recibir atención médica. Comprendiendo que el atentado ya ocurrió, se comunica con Bill, exigiéndole saber qué sucedió. Al otro lado de la línea, entre lágrimas, Bill le confiesa que se perdió el disparo y que no pudo ver a Oswald apretar el gatillo. I saw my sister. Quebrado por la culpa y el dolor, le revela que el cuerpo de su hermana jamás fue hallado, y aunque en el fondo sabía que era un imposible, una parte de él guardaba la eterna esperanza de encontrarla con vida. Mientras Jack intenta procesar el duro golpe de haber desperdiciado la gran oportunidad de finalizar su misión tras 3 largos años de espera, la voz del médico interrumpe sus pensamientos. I wanted to say how sorry I am. El doctor se lamenta que no fueron capaces de hacer más por Sadie. En ese segundo, el universo de Jack se desploma por completo, justo cuando creía que su situación no podía empeorar, asimila la idea de haber perdido al amor de su vida. Oh my good God, no, she's not dead. El médico se refería al rostro de Sadie. La herida fue tan severa que le dejará una cicatriz permanente. Sin perder un instante, Jack corre a toda velocidad por los pasillos del hospital hasta irrumpir en la habitación de la bibliotecaria. Al verla, le pide perdón por todas las mentiras que le ha dicho, y le confiesa que es incapaz de completar su propósito si no la tiene a su lado. I'm from the future. Al principio, una débil sonrisa dibuja el rostro de Sadie creyendo que es un tierno delirio, pero al sostenerle la mirada y notar la absoluta seriedad en sus ojos, comprende el peso de sus palabras. I love you. I love you too. 6 meses más tarde, con la fecha del atentado contra Kennedy pisándoles los talones, Oswald consigue empleo en el Texas School Book Depository. Desde ese almacén de libros escolares, apenas unos días después, se efectuaría el histórico disparo. Welcome back, Lee. Sin embargo, la rutina de Lee no tarda en complicarse. El agente Hosty del FBI comienza a vigilarlo de cerca debido a su pasado como desertor en la Unión Soviética, sus simpatías comunistas y el hecho de haber regresado a Estados Unidos con una esposa rusa, un acoso que empieza a desestabilizarlo. Al salir del trabajo, Lee se dirige a la casa de una amiga de Marina, donde ella se refugia con sus hijos desde que se separaron. A pesar de que Oswald intenta recomponer las cosas dándole la buena noticia de su nuevo empleo y pidiéndole volver a vivir juntos, Marina lo rechaza tajantemente. Por su parte, Jack ha pasado estos últimos meses volcado por completo en la recuperación de Sadie, una dedicación que lo llevó a distanciarse de Bill y dejarlo prácticamente solo. Su compañero no tarda en echárselo en cara, recriminándole además que no le permita usar la libreta de apuestas de Al para matar el tiempo. Sin embargo, los reclamos quedan suspendidos cuando George aparece de imprevisto para visitar a Lee, obligando a los dos hombres a pegarse a los auriculares. George cuestiona su puntería, pero la reacción de Oswald descoloca a los investigadores. Con total desconcierto, asegura no tener idea de qué habla y afirma que jamás perdería el tiempo con el general Walker. La confusión desestabiliza a Jack, momento que Bill aprovecha para tentarlo con una solución drástica. Si está tan convencido de la culpabilidad de Lee, ¿por qué no acabar con él hoy mismo y cerrar el asunto? Because I'm not positive. Si eliminan a Lee ahora y George está realmente involucrado, este tendrá tiempo de sobra para reclutar a otro tirador. Al regresar a Jody, Sadie le revela que su cirugía se ha adelantado para el día siguiente. Sin embargo, la urgencia médica viene acompañada de una pesada angustia financiera. How do you just get $8,000? Aunque Jack le asegura que el dinero no será un problema, la bibliotecaria desvía la conversación y le pregunta por la fecha exacta del tiroteo. Jack le responde que será dentro de un mes, pero no piensa quedarse de brazos cruzados esperando a que el día llegue. Más tarde, va a la preparatoria, donde un encuentro con Mimi toma un giro inesperado y desgarrador. I have cancer. Al revelarle que le queda poco tiempo de vida, Mimi le pide un último favor, que cuide y sea un amigo para el director de la escuela, con quien mantiene un romance secreto. Tras una emotiva despedida, a Jack solo le queda una urgencia inmediata, conseguir los fondos para Sadie utilizando la libreta de Al en unas apuestas.
De regreso en la casa de Dallas, la ausencia de Bill obliga a Jack a ponerse los auriculares para monitorear el dispositivo de escucha. La sorpresa es mayúscula al descubrir que su compañero se encuentra en la mismísima fiesta de cumpleaños de Lee. Jack sube de inmediato a buscarlo para hacerlo entrar en razón, pero Bill justifica su imprudencia, confiesa que lleva tiempo viéndose con Lee para beber y hablar de libros, buscando que revele algo sobre Kennedy, aunque no tuvo éxito. Ante la insistencia de Jack por sacarlo de allí, ambos se enredan en un forcejeo que termina derribando una lámpara. El accidente expone los micrófonos de vigilancia ante un Oswald que pierde los estribos, culpando de inmediato al acoso del FBI. Frustrado y de vuelta en su base, Jack observa por la ventana hasta que las piezas encajan, finalmente entiende el verdadero motivo por el que Bill pasaba tanto tiempo en esa casa. Cuando su compañero regresa, la tensión se convierte en una violenta discusión. Este confiesa estar enamorado de Marina y amenaza con revelarle toda la verdad a Oswald si Jack intenta intervenir. Tras un último y peligroso forcejeo, Bill se apodera del arma y dicta el ultimátum: la misión ha terminado para Jack, debe irse y no volver, porque ahora esa es su casa. De regreso en Jody, Jack se desahoga con Sadie sobre la traición de Bill, pero insiste en que la prioridad absoluta es ella. Una vez que esté a salvo en la sala de recuperación, buscará a su compañero para hacer las paces. Sin embargo, justo cuando Sadie entra al quirófano y Jack se dirige a la sala de espera junto a Simmons, el inquietante encuentro le da una certeza aterradora: algo marcha mal, el pasado está contraatacando para defender su curso. Guiado por el pánico, Jack irrumpe en el quirófano justo cuando el equipo médico prepara los últimos detalles. Su oportuna interrupción coincide con un alarmante descubrimiento de los doctores, quienes detectan un fallo técnico crítico con la anestesia. Tras el enorme susto y de vuelta en casa, ambos asimilan la advertencia del destino y deciden que lo más seguro es cancelar la intervención definitivamente. Una vez que Sadie se encuentra fuera de peligro, Jack viaja a Dallas para intentar hacer recapacitar a Bill. Sin embargo, al llegar se topa con una escena aterradora: su compañero está junto a Lee probando el rifle destinado al magnicidio. Las viejas notas de Al ya advertían sobre la existencia de un segundo cómplice, y ante la sospecha de que Bill ocupe ese rol, Jack decide actuar de inmediato. Irrumpe en el lugar con una mentira urgente, asegurándole que Marina está en el hospital en pleno trabajo de parto y preguntando por él. Ambos salen a toda prisa hacia el centro médico, donde Jack lo guía con determinación a través de los pasillos. Is this your brother? Yes. Al escuchar el extraño intercambio con el doctor, Bill le exige saber dónde está Marina, pero el médico se limita a responder que es Jack quien está preocupado por su salud mental. I'm sorry, but this won't be long, I promise. La fría revelación golpea a Bill, quien intenta huir desesperadamente justo antes de ser reducido por el personal de la sección psiquiátrica. Con su amigo retenido, Jack se dispone a firmar los formularios de ingreso. Su única meta es mantenerlo aislado de Oswald solo unos días, hasta que él logre resolver la misión. Tras dejar atrás el hospital, Jack se concentra por completo en vigilar a Oswald. El seguimiento da frutos casi de inmediato al captarlo en plena calle junto a George, quien le entrega un misterioso sobre. En cuanto la reunión termina y George se desvía hacia una florería, Jack decide que es el momento perfecto para forzar las respuestas. Haciéndose pasar por un oficial de inteligencia y utilizando oscuros secretos de su pasado para acorralarlo, Jack lo presiona para descubrir si él es la mente maestra detrás de Oswald. Sin embargo, la verdad toma un rumbo diferente. George jura que nadie ha reclutado a Lee y confiesa que tras el atentado fallido contra el general Walker, alertó de inmediato a su contacto en la CIA, aunque los agentes ignoraron la advertencia. Al ser cuestionado por el sobre, George le revela que le entrega dinero en efectivo a Lee simplemente como una fachada para ayudar económicamente a Marina sin herir el orgullo de su esposo, debido al lazo que los une por sus orígenes en Minsk. George no sabe de qué le habla. No tendría lógica atentar contra el líder que combate a los comunistas que destruyeron su país. La respuesta convence a Jack de que George no está involucrado. Lee Harvey Oswald actúa como un lobo solitario. Tras confirmar que no hay ninguna conspiración gubernamental ni de la CIA detrás de Oswald, el viajero en el tiempo llama a Sadie para compartir su alivio. El misterio está resuelto. Pronto todo habrá terminado y podrá regresar a casa. El corredor de apuestas aparece por sorpresa junto a sus matones y desata una persecución contra Jack. Tras acorralarlo y propinarle una brutal paliza, los mafiosos revelan el origen de su furia. Bill repitió exactamente la misma apuesta ganadora por todo Dallas, y todos esos locales resultaron ser franquicias suyas.
Aunque Jack suplica e intenta negociar el pago de la deuda, el líder criminal deja claro que no es una cuestión de dinero, necesitan usarlo como un ejemplo de lo que ocurre cuando se juega con ellos. Días más tarde, la escena se traslada al hospital, donde una angustiada Sadie no se despega de la camilla de Jack. Doesn't even recognize me. Ante su desesperación, el doctor interviene para pedirle paciencia, advirtiéndole que requerirá tiempo antes de mostrar una mejoría. Tiempo después, tras largas jornadas atrapado en un limbo donde el presente y el pasado se difuminan, Jack finalmente recobra el conocimiento, aunque completamente desorientado y despojado de los detalles de su misión. Sadie permanece a su lado día y noche, intentando guiarlo pacientemente a través de los fragmentos de su memoria, pero el panorama dentro de su cabeza es caótico. Aunque conserva la certeza absoluta de haber descubierto la identidad del futuro asesino del presidente, los rostros y los nombres flotan a la deriva, negándose a encajar. Mientras tanto, un Oswald al límite por el hostigamiento del FBI se presenta en la oficina de campo de Dallas exigiendo hablar con el agente Hosty. Ante la negativa de este a recibirlo, le confía una carta a la recepcionista, recalcándole con severidad la extrema importancia de que llegue a sus manos. Por su parte, Jack finalmente es dado de alta. Mientras preparan el equipaje para regresar a Jody, la niebla de su memoria empieza a ceder y le pregunta a Sadie por el paradero de Bill, recordando vagamente que trabajaban en equipo. Sin embargo, ella le revela que tuvieron una fuerte disputa y no volvieron a saber de él. Es entonces cuando Simmons interrumpe en la habitación, propiciando que Jack indague por la señora Mimi. Miss Mimi passed. Justo en el instante en que el director le tiende los documentos médicos, un fogonazo de lucidez golpea la mente de Jack. I know where he is. Debido al silencio durante su propia convalecencia, el doctor Moren había transferido a Bill a un psiquiátrico público, donde fue sometido a terapias de electrochoque. Como si fuera una cruel coincidencia, Bill entra al cuarto en ese preciso momento, su mirada perdida y su docilidad extrema evidencian de inmediato los brutales métodos de la época. Aprovechando que el médico sale a buscar el papeleo de salida, Jack le suplica que lo ayude a reconstruir los detalles olvidados de la misión. Pero el pánico se apodera de Bill, quien asegura que nada de eso es real. Jack intenta convencerlo de que algo malo está por suceder y necesita que su amigo lo ayude a recordar. El regreso del doctor con la orden de liberación para Bill corta la tensión durante un momento. La profecía de Al se cumple con una frialdad devastadora. Involucrarse con la gente del pasado nunca termina bien. Los días pasan y la amnesia de Jack no cede, sumiéndolo en una profunda frustración que lo empuja a aislarse. Sin embargo, Sadie se niega a darse por vencida y lucha por traerlo de vuelta hasta que finalmente lo convence de emprender un último intento. I think I lived on Madison Street. A tan solo 2 días del magnicidio, la pareja recorre cada fachada de la calle Madison en Dallas, buscando desesperadamente que alguien lo reconozca. Hey, where have you been? Tras escuchar la vaga explicación sobre el accidente, Will los invita a pasar amablemente. Es durante esa conversación que los fragmentos del pasado colisionan en la mente de Jack, armando el rompecabezas por completo. Fingiendo necesitar un vaso de agua, se dirige a la cocina y toma un cuchillo de uno de los cajones, pero al regresar a la sala y ver a Oswald sosteniendo a su hija, la compasión lo frena y decide suspender el ataque. Una vez fuera del lugar, ante las preguntas de una preocupada Sadie sobre su bienestar, Jack opta por ocultar que ha recuperado los recuerdos. Su prioridad absoluta es finalizar la misión por su cuenta, sin arrastrarla al peligro que esto conlleva. De regreso en casa, mientras ella prepara la cena, simula que tomará una siesta. Con total cautela, toma su saco y el arma destinada a Oswald, disponiéndose a abandonar el hogar en secreto. Liar. Jack le revela que ha recobrado la memoria y que esa misma noche planea acabar con Lee Harvey Oswald. Frente a la firme insistencia de Sadie por acompañarlo, Jack se ve obligado a cambiar de estrategia para no ponerla en peligro. Apoyándose en los archivos de Al, sabe que le esconde su rifle en la casa de Ruth Penn. Bajo esta nueva lógica, si logran adelantarse y quitarle el arma, Oswald no tendrá cómo dispararle a Canary. Al llegar a la casa de la amiga de Marina, la convencen de que les permita revisar el garaje para tratar de encontrar un paquete que Lee supuestamente le dejó a Jack. Sin embargo, tras registrar cada rincón en busca del rifle, la cruda realidad los golpea. Oswald ya se lo ha llevado. Con el reloj jugando en su contra y a tan solo 12 horas del atentado, no les queda más opción que dirigirse directamente a Dealey Plaza para emboscar a Lee en cuanto aparezca. Un oficial de policía les ordena retirarse,
advirtiéndoles que las calles deben quedar completamente despejadas para el evento del día siguiente. Aunque Sadie sugiere buscar un motel, Jake se niega a perder de vista la plaza, prefiere improvisar un refugio y estaciona a escasas cuadras para pasar la noche en el auto. I just love Elvis. La tensión física se transforma en un encuentro desconcertante cuando el hombre de la tarjeta amarilla materializa su presencia al lado de Jake. Exigiendo respuestas, lo confronta sobre sus verdaderas intenciones y el motivo de su constante acecho. Es entonces cuando el extraño confiesa su tragedia, la pérdida de su hija de 4 años. Durante mucho tiempo, volvió una y otra vez para rescatarla, pero nunca llegaba a tiempo. You can't stop the past. Se encuentra atrapado en un bucle implacable del que le es imposible escapar, condenado a no dejar de intentarlo. Convencido de su propio destino, Jake replica que su historia es distinta, él puede y debe hacerlo. Go home, Jake. En un breve instante en que Sadie se despierta, Jake le propone abandonar todo, dejar que los hilos de la historia sigan su curso natural para huir juntos, olvidar la misión y construir una vida desde cero. Pero Sadie frena sus dudas en seco, le recuerda que cruzó el tiempo con un propósito y que ahora, esa misión, también le pertenece a ella. La mañana definitiva arranca con la cuenta regresiva en marcha. Jake y Sadie intentan ponerse en movimiento, pero el pasado materializa un nuevo obstáculo bloqueando su escape. Obligados a improvisar, registran la zona en busca de un automóvil con las llaves puestas, logrando hacerse con uno justo a tiempo para emprender una carrera desesperada hacia la Dealey Plaza. Por su parte, le despierta junto a Marina tras reconciliarse. Ella intenta convencerlo de no ir a trabajar ese día, de afianzar la pareja e ir juntos a pasear con sus hijos. Pero Oswald tiene una misión que cumplir, está decidido a entrar en los libros de historia. En su delirio confunde un acto de grandeza revolucionaria con la salida violenta de un hombre incapaz de lidiar con su mediocridad y el resentimiento acumulado hacia un sistema que siempre lo rechazó. Mientras tanto, Jake y Sadie avanzan a toda velocidad hacia la Dealey Plaza. Sin embargo, a escasos metros del lugar, la marea humana que asiste al evento obliga a las autoridades a cortar el tráfico. Forzados a continuar a pie, Jake aprovecha la carrera para explicarle a Sadie, con precisión milimétrica, el trayecto exacto que le realizará hasta atrincherarse con su arma en el 6º piso del depósito. El primer disparo, fallido, sonará a las 12:30, los 2 siguientes serán letales. El reloj corre y el pasado, fiel a su naturaleza implacable, vuelve a dar batalla interponiendo alucinaciones y viejos fantasmas en su camino para frenar su avance. Buscando ganar segundos vitales, Jake desvía a Sadie por un atajo, pero la resistencia del entorno no da tregua y un vehículo surge de la nada para perseguirlos. Consiguen esquivar la embestida, y sobreponiéndose al impacto, logran irrumpir finalmente en una Dealey Plaza donde las primeras familias y fotógrafos aguardan expectantes la llegada del presidente. Una vez que llegan al depósito, Jake intercepta a Bunny Ray, uno de los testigos clave de la jornada, apuntándolo con su arma, le exige que los deje entrar y le ordena alejarse de inmediato en busca de la policía. Con el tiempo en su contra y a solo segundos de que el desfile presidencial cruce la plaza, Jake y Sadie corren escaleras arriba, devorando los peldaños hacia el 6º piso. En el exterior, la comitiva policial emerge ante la multitud, escoltando el vehículo descapotable que transporta a John Fitzgerald Kennedy y a la primera dama, Jacqueline Kennedy. Al mismo tiempo, en la penumbra del depósito, Lee Harvey Oswald asoma el cañón de su rifle por la ventana, se limpia el sudor de la frente. Le falla el primer disparo, rápidamente se arroja el arma para corregir el tiro, pero justo cuando se dispone a apretar el gatillo por segunda vez, Jake y Sadie irrumpen en la habitación frustrando el magnicidio. Enfurecido por haber perdido su oportunidad histórica, Oswald descarga su furia contra los intrusos, obligando a Jake y a Sadie a esconderse tras los estantes. They got away. Why? Lee les exige saber por qué lo detuvieron, pero solo recibe silencio como respuesta. Confiando en el escondite, Jake le pide a Sadie que no se mueva mientras él avanza para dar caza al tirador. Oswald dispara repetidamente contra la silueta de Jake, pero los impactos muerden el vacío. Intentando apelar a su humanidad, el viajero en el tiempo le grita en medio del caos que reconoce su valor, asegurándole que no necesita cometer una atrocidad para demostrarlo. I'm gonna make my mark on this world. Deslizándose con cautela entre los laberintos de cajas, detecta un parpadeo de distracción en su oponente. Un violento forcejeo se desata por el control del rifle, una lucha cuerpo a cuerpo en la que Jake finalmente logra imponerse y desarmarlo.
En un giro irónico del destino, Lee Harvey Oswald encuentra la muerte a manos del mismo rifle con el que pretendía convertirse en historia. Sadie! Jake? Pero el pasado es una arquitectura obstinada. En el preciso instante en que Jake profanaba su curso, la historia ejecutó su represalia más devastadora. Sadie, please. Sadie! Tras el último y trágico aliento de Sadie, la policía irrumpe en el depósito, reduciendo y llevando bajo arresto a un viajero en el tiempo que lo ha perdido todo. Please! Help her! Antes de regresar al presente y descubrir las enormes, y supuestamente positivas, repercusiones que su hazaña tendrá en el mundo, Jake es trasladado a la jefatura de policía de Dallas. Allí, un muro de flashes y periodistas sedientos de respuestas lo recibe a lo largo del pasillo que conduce a la sala de interrogatorios. Mientras los oficiales registran sus datos, el agente del FBI y el capitán Fritz, de la policía local, aguardan listos para interrogarlo. Jake despliega ante ellos una coartada sumamente convincente, omitiendo cualquier rastro de su viaje en el tiempo. Sin embargo, a las autoridades no les interesa su versión de los hechos. Why didn't you stop Oswald? Hosty le pide al capitán Fritz que los deje a solas. Es en esa intimidad donde Jake comienza a revelar secretos oficiales, el monitoreo que el FBI hacía sobre Oswald y la comprometedora carta que éste le envió al propio Hosty. Hasta menciona el espionaje de Hoover a Canary y los nexos presidenciales con la mafia. El agente federal escucha con absoluta sorpresa cómo este misterioso civil le advierte que si no lo liberan de inmediato, todo el mundo se enterará de sus secretos. Who are you? La tensión se interrumpe cuando el capitán Fritz regresa a la sala exigiendo hacer valer su jurisdicción, pero la disputa burocrática muere antes de empezar. Un oficial entra apresurado para anunciar una llamada telefónica urgente dirigida a Jake. Mr. Anderson, Jack Kennedy here. Al otro lado de la línea, el presidente le expresa su más profundo agradecimiento por haber salvado su vida y la de la primera dama, un emotivo reconocimiento al que se suma la voz de Jackie antes de colgar. Con la noticia del héroe que salvó al mandatario corriendo como la pólvora por todas las redacciones de prensa, al FBI no le queda más remedio que ceder ante la presión pública y soltarlo. El propio agente Hosty lo escolta hasta la estación de autobuses. Allí, con el peso de su travesía a cuestas, Jake compra un boleto directo a Lisbon, Maine, listo para cruzar el portal y enfrentar el nuevo presente que acaba de construir. Sin embargo, el cambio en la historia, aquel efecto mariposa del que Al le había comentado, ocasionó un presente distópico y apocalíptico. Al salir de los escombros de la cafetería en ruinas, Jake contempla el paisaje devastado de Maine, incapaz de comprender qué ocurrió en el mundo entre 1963 y 2016. A pocos metros del lugar, se topa con Harry, quien le pide que lo acompañe. Is this where you live? Yeah. Harry lo reconoce de inmediato como aquel misterioso hombre de su pasado que mató a su padre y salvó a su familia. You an angel? Buscando respuestas, Jake lo interroga sobre sucesos históricos específicos, pero Harry los desconoce, confirmando que la vieja línea temporal fue borrada. No obstante, al preguntarle si Canary hizo algo bueno durante su mandato, You talking about the camps? Harry le revela que en 1975 terminó junto a los suyos en uno de los campamentos de refugiados creados por el propio Canary. After the first bombings, we didn't have no place else to go. Con voz quebrada, le describe aquellos asentamientos como lugares de puro horror donde su familia sufrió un calvario y del cual él fue el único sobreviviente. Why'd you save us? Jake confiesa que solo quería ayudarlos, pero comprende que sus acciones desencadenaron una serie de eventos catastróficos, guerras nucleares, desastres naturales masivos y el fin del mundo tal como lo conocía. Jake se despide de Harry, sabiendo que la única salida es reiniciar todo para restaurar el orden y arrancar a Sadie de las garras de la muerte. Tras un violento forcejeo con unos vagabundos, logra cruzar el portal. El reinicio en 1960 se materializa de golpe, idéntico al primer día, pero esta vez la nostalgia se transforma en urgencia cuando Sadie cruza frente a él. Impulsado por el dolor reciente de su muerte, Jake sigue su rastro casi por instinto hasta el interior de una cafetería. Al acercarse, el abismo de ser un extraño se disuelve, como si el alma tuviera memoria propia, inmune a los caprichos del tiempo, y supiera que sus vidas están destinadas a entrelazarse. La tregua se rompe con la aparición del hombre de la tarjeta amarilla. Tras pedirle a Sadie que lo espere un momento, que por favor no se vaya de allí, Jake sale a su encuentro. El extraño le advierte que acaba de entrar en su propio bucle, una espiral donde todo se repetirá infinitamente con el mismo trágico final. Jake se resiste, asegurando que está destinado a estar con ella y que esta vez todo será diferente. She'll always die.
Es la voz de Sadie, interrumpiéndolo en ese instante, la que precipita la dolorosa revelación. Al mirarla a los ojos, Jake comprende que la única forma de mantenerla segura es renunciar a ella. Con el corazón destrozado, asume la decisión mientras la observa alejarse para siempre, I'm Sadie. pero con el consuelo absoluto de saber que estará a salvo. Al cruzar de vuelta al presente, el mundo se reconfigura exactamente igual a como lo había dejado antes de alterar el curso de la historia. Jake retoma su rutina como profesor, pero ni las clases ni los rostros conocidos logran llenar el vacío que lo consume por dentro. Esa profunda melancolía es la que lo impulsa a buscar el rastro de Sadie para comprobar si su sacrificio tuvo sentido. El alivio llega al descubrir que no solo sigue viva en Texas, sino que será homenajeada como la mujer del año debido a una vida entera dedicada a la educación y las obras cívicas. Conmovido, Jake viaja al evento para observarla desde el anonimato, contemplando a una Sadie mayor que recibe el calor de su familia, sus amigos y toda su comunidad. Tras los aplausos de su discurso, la música del baile rompe la distancia y lo empuja a acercarse para compartir ese momento con ella. You had a happy life. La respuesta de Sadie, asegurando que a pesar de los desafíos ha tenido una vida plena y feliz, le trae la paz que necesitaba. En ese baile final, las agujas del reloj se detienen y sanan, ya no hacen falta los recuerdos cuando la piel reconoce el eco de su otra mitad. El viajero en el tiempo finalmente descansa, comprendiendo que el amor no necesitaba cambiar la historia para volverse eterno.